Hola a todos, hoy es lunes, 6 de octubre de 2025, y nuestro amigo Patrick Bob se une a nosotros. Bienvenido, Patrick. Hola Nima, y muchísimas gracias por invitarme al programa. Permíteme empezar, Patrick, con una de las últimas entrevistas que Angela Merkel concedió al medio húngaro Partizan. Dijo que Polonia y los países bálticos bloquearon su iniciativa de mantener conversaciones directas con Rusia en 2021. Más adelante en la entrevista, mencionó que esa fue una de las principales razones por las que Putin decidió seguir adelante con la operación militar especial. Concluyó diciendo que cree que la paz es posible, pero solo si Europa actúa como una auténtica fuerza de contención y apoya a Ucrania. ¿Qué opinas de esta idea de apoyar a Ucrania? ¿Qué significa eso para ti, en tu opinión? ¿Cómo puede interpretarse en la situación actual de la guerra en Ucrania? Creo que nuestra antigua canciller, Angela Merkel, tiene un sentido del tiempo muy preciso. Sabe, siente que los europeos no pueden seguir así a menos que realmente quieran una guerra con Rusia. Y ahora está intentando pasarle la carta negra a Varsovia. En 2008, Angela Merkel detuvo el proceso impulsado por Estados Unidos para incorporar a Ucrania a la OTAN. Lo bloqueó con éxito. Más tarde, hace unos 2 años y medio o 3, declaró públicamente que el acuerdo de Minsk, Minsk II de 2015, solo tenía como objetivo dar a Ucrania más tiempo para remilitarizarse. Es un cambio bastante notable en sus declaraciones públicas, pero en general, su política exterior fracasó porque en realidad no se implicó. Su forma de hacer política consiste en avanzar a pequeños pasos y dirige a Alemania tomando decisiones ad hoc basadas en la situación del momento. Angela Merkel no tenía una estrategia a largo plazo para Alemania. Ese es el problema. Una estrategia a largo plazo en la política exterior alemana habría significado decir no y mantenerlo. No significa no. Habría significado bloquear por completo la adhesión de Ucrania a la OTAN y su remilitarización. Todo el mundo en Europa que tuviera ojos y oídos podía ver lo que ocurriría después del golpe del Maidán en 2014, que fue orquestado por diplomáticos occidentales, la OTAN y Estados Unidos. Después del golpe del Maidán, estaba muy claro que la CIA, los estadounidenses y la empresa de mercenarios Blackwater, más tarde Academy, estaban muy activos en el Donbass. También estaba claro que los estadounidenses seguían una estrategia a largo plazo para desequilibrar y desestabilizar a Rusia. Y Angela Merkel no hizo nada. No hizo nada. Así que su política fracasó. Su política exterior fracasó. Patrick, antes de subir, estábamos hablando de la situación actual del conflicto en Ucrania que mencionaste antes. Yo hablaba de los ataques con drones y de lo que está ocurriendo con los drones por toda Europa. Se ve a países que empiezan a usar drones y todo tipo de ataques de este tipo. Pero mencionaste algo importante, que la mentalidad de los rusos es de algún modo diferente a la de los europeos. Significa que Rusia es paciente. Y luego, en algún momento, simplemente ataca y responde de forma contundente. Pero la actitud europea es escalar paso a paso. ¿Significa eso que nos dirigimos hacia grandes escaladas en Ucrania? ¿O, con el paso del tiempo, puede Europa entender que de Ucrania no va a salir nada? ¿Cómo se va a desarrollar eso en Europa? Estas élites europeas, incluido el gobierno alemán, no entienden nada. No se guían por una comprensión de la situación. Han perdido el contacto con la realidad. Los europeos estamos jugando a la ruleta rusa con la mayor potencia nuclear del mundo. Y la estrategia de escalada rusa es completamente diferente a la de la OTAN. La OTAN sigue escalando paso a paso, pequeños pasos, para ver cómo reaccionará el adversario. Pero la estrategia de escalada rusa es completamente diferente. Los rusos esperan y esperan y esperan.
En algún momento responderán con un contraataque realmente fuerte, un golpe verdaderamente contundente. Esto proviene de la historia y del pensamiento geopolítico. Rusia es el país más grande del mundo. No quieren conquistar el espacio ni nuevos territorios, quieren destruir al enemigo. Y su manera de hacerlo es dejar que el enemigo entre en su territorio, dejar que avance. Entonces la logística empieza a causar problemas, las distancias se alargan cada vez más y, finalmente, llega el invierno. Ese es el momento en que todo se congela, el momento exacto del contraataque ruso. Es entonces cuando pueden destruir a su enemigo de la forma más eficaz. Así que, en todas las academias militares rusas, Karl von Clausewitz es fundamental, y su libro de la guerra es lectura obligatoria para cada oficial ruso. Están formados según Clausewitz y tienen una comprensión precisa de la guerra. Esto es algo que falta en Europa. No entienden lo que hacen. Quieren agradar a sus amigos estadounidenses porque sus carreras políticas están completamente ligadas a las organizaciones transatlánticas. Estos políticos no son representantes de sus propios países, sino instrumentos en un estado de esclavitud. La característica definitoria es su completa subordinación a los intereses estadounidenses. Son traidores a sus propios países. They are traitors of their own countries. Looking at Vladimir Putin Al observar a Vladimir Putin en Valdai, le preguntaron sobre Donald Trump, llamando a Rusia un tigre de papel. Estaba muy tranquilo y dijo, entonces, si somos un tigre de papel, ¿qué es la OTAN, que está siendo derrotada por Rusia? ¿Está Rusia segura de sí misma? ¿Qué hay detrás de este tipo de paciencia y calma por parte del presidente ruso? ¿Realmente se sienten confiados respecto a lo que ocurre en Ucrania? ¿O están de algún modo preocupados por una posible escalada, pero no quieren mostrarlo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? They don't want to show it to us. Your take on that. First of all, Mr. Putin held a speech of En primer lugar, el señor Putin pronunció un discurso que duró unos 45 o 50 minutos. Y como cada año, después pasó 3 horas debatiendo con politólogos, directivos, historiadores y periodistas. 3 horas. No puedo imaginar a un político de Europa Occidental haciendo eso del modo en que lo hace el presidente ruso cada año. Es una persona muy lúcida y cuenta con asesores bastante competentes, porque un presidente de un país tan enorme no puede saberlo todo. Necesita asesores que le preparen los informes y deben ser muy buenos. El siguiente punto es que la Federación Rusa es completamente autosuficiente. Tienen todo dentro de su propio país. No necesitan una política imperialista, simplemente no la necesitan. They need no imperialistic policy. They don't need that. They have everything what they need. And they know that. Tienen todo lo que necesitan, y lo saben. La tercera cuestión es que el giro de la economía rusa de Europa hacia Asia fue muy exitoso. Funciona. Ahora el gas que antes iba a Europa pasa por el gasoducto Poder de Siberia hacia China e India. Y eso funciona. Eso significa que la economía rusa es muy rentable. La economía rusa está creciendo, mientras que la economía alemana se está contrayendo. Esa es la diferencia, y Putin lo sabe. El cuarto punto es que Putin dijo que especialmente los europeos y la economía alemana se suicidarían. Así que el Kremlin y todos los líderes políticos rusos están muy seguros de que el tiempo juega a su favor. That time is playing into their hands. And the fifth point is Russia is Y el quinto punto es que Rusia está librando una guerra decisiva en Ucrania. Es un juego a todo o nada, porque no quieren misiles estadounidenses a menos de 500 kilómetros de Moscú. Es el mismo razonamiento que tuvieron los estadounidenses durante la crisis de Cuba. No quieren los misiles de su enemigo justo delante de sus narices. Eso es todo. La Federación Rusa no retrocederá. No darán marcha atrás, ni un solo paso. No cederán terreno y están ganando en el campo de batalla, paso a paso. Así que los políticos occidentales están provocando a Rusia. Por ejemplo, el canciller Merz dijo, nos convertiremos en la potencia militar más fuerte de Europa. Bien, y Putin respondió que habrá una respuesta. And Putin said, there will be an answer.
And the answer is the Russian Y la respuesta es que el ejército ruso está intentando destruir por completo la economía ucraniana con misiles hipersónicos. Este es el proceso al que nos enfrentamos, que estamos viendo, que podemos ver ahora mismo. Ese es el punto. Bueno, te conté algo sobre la estrategia militar rusa y están siguiendo esa estrategia paso a paso. Hay que tener en cuenta que todo el campo de batalla está bajo vigilancia. Satélites, drones, AWACS desde el cielo. Pueden leer la marca de tu cigarrillo. Lo saben todo, y los servicios secretos lo saben todo. El ejército ruso intenta usar eso en sus tácticas. No grandes incursiones de tanques, sino mucha artillería para destruir la línea del frente del enemigo. to destroy the front line of the enemy. Small groups are coming in, are invading. Pequeños grupos están entrando, invadiendo y retrocediendo si hay demasiada resistencia. Es un proceso lento. El ejército ruso está intentando minimizar sus propias pérdidas y aumentar las de los ucranianos. Según una filtración rusa del Estado Mayor ucraniano, podemos contar 1,7 millones de bajas en el lado ucraniano. Eso significa que Ucrania se está desangrando. Así que si los países europeos, los países de la UN, quieren seguir luchando contra Rusia, tienen que decidir si quieren intervenir, si quieren enviar a sus propios soldados. Y estoy muy interesado en ver qué ocurrirá en Alemania cuando se les diga a los jóvenes, id a Ucrania a luchar por los valores occidentales. Creo que voy a prepararme una taza de café. Le preguntaron sobre los ataques con drones en Europa, y su opinión fue que quieren militarizar Europa. Esa es una de las principales razones. En este podcast hablábamos sobre la posibilidad de operaciones de bandera falsa en Europa. Creo que ambas cosas van de la mano. La operación de bandera falsa y el objetivo de militarizar Europa, creando algún tipo de pánico en la sociedad, haciendo que la gente piense que van a ser atacados por los rusos, que los rusos ven a por ellos. ¿Crees que esa es la razón principal en la mente de los líderes europeos cuando miras a Europa hoy? Y la manera en que intentan, ya sabes, quizá amplificar lo que está ocurriendo con los ataques de drones. Realmente, no intentan describir lo que está pasando con los drones. De algún modo es un poco un misterio. Miras las noticias y no hay nada sustancial que aborde lo que realmente está ocurriendo con estos ataques de drones. Cuando Rusia habla de esta manera, ¿qué piensas sobre las políticas en Europa y la forma en que quieren que la sociedad entienda estos drones? The way they want the society to understand these drones. Firstly, I want to say that the media En primer lugar, quiero decir que la cobertura mediática de este asunto de los drones, o de estos asuntos de los drones, es completamente ridícula. Demuestra que muchos periodistas hoy en día son totalmente ignorantes. No quieren ver los hechos, no se guían por los hechos. Esto está impulsado por la ideología. Así que echemos un vistazo a la situación de los drones polacos. Este tipo de dron, estos drones rusos, tienen la capacidad de volar unos 700 kilómetros, no 1000. Pero Donbass está a 1000 kilómetros de distancia. El segundo punto es que ni un solo dron estaba equipado con una ojiva, nada. Y el tercer punto es que algunos drones fueron reparados. ¿Por qué los rusos repararían drones y los usarían sin una ojiva? Y el lado polaco fue advertido por el lado bielorruso. Así que creo que esto fue una operación de falsa bandera coordinada con la OTAN para influir en la opinión pública de Europa Occidental y poner a los europeos, especialmente al público alemán, en un estado de miedo y rusofobia, lo cual es completamente idiota. En Valdai, Putin declaró que la Federación Rusa no tiene ningún interés en atacar a la OTAN ni a la Unión Europea. Puedes leerlo, es información pública. Lo que los países de la OTAN quieren crear, en mi opinión, es un desplazamiento de la agresión. Todo el mundo en Alemania sabe que las cosas van cuesta abajo. Ve a un supermercado, compra una botella de leche, comprueba los precios y lo verás. La población está pagando el precio de la guerra de las élites occidentales.
of Western elites. So, in the minds of En la mente del pueblo alemán hay un nivel muy alto de ira y agresividad. Y esto es algo que los políticos alemanes, las élites políticas, saben perfectamente, porque son responsables del estado del país. Ahora están intentando desviar la agresividad del pueblo hacia un enemigo extranjero. Ese es el trasfondo. Han llevado a su propio país a un callejón sin salida económico. La economía alemana ya no es competitiva sin el gas ruso. Punto. Todo el mundo lo sabe. Pero en Alemania está prohibido hablar de ello. Así que han llevado a su país a una situación cercana a la bancarrota. Y ahora intentan impulsar el ejército, la economía, el complejo militar industrial en Alemania, con el dinero de los contribuyentes. complex in Germany by taxpayers' money. And this money is missing at schools, universities. Y este dinero falta en las escuelas, universidades, calles, ferrocarriles, en todas partes. Así que deben distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas. Para las élites políticas alemanas, la guerra de Ucrania se ha convertido en una sangrienta forma de aplazar la bancarrota. Ese es el problema. Se niegan a resolver sus problemas aquí, en casa. Porque si se hiciera un balance de la economía alemana y de la deuda pública, el resultado mostraría que esas deudas no pueden pagarse. Son demasiado grandes. Y entonces alguien tendría que asumir la responsabilidad. Serían las élites políticas que tendrían que dimitir y posiblemente enfrentarse a un proceso penal. Y esa es la razón. No están luchando contra Rusia, están luchando por sí mismos. Ese es el punto. They're fighting for himself, for themselves. That's the point. Looking at the United States and Europe together and the Si observamos a Estados Unidos y Europa en conjunto y sus políticas hacia el conflicto en Ucrania, sabemos que Donald Trump fue elegido en parte por hablar de poner fin al conflicto. Por lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿crees que fue la capacidad de Europa, o quizás su intención, de prolongar la guerra indefinidamente, teniendo en cuenta la política estadounidense bajo la administración Trump? ¿O fue el propio establishment estadounidense el que de algún modo consiguió mantener el conflicto junto con Europa? Es posible que hayan influido en la administración Trump con la ayuda de los europeos. ¿Qué opinas al respecto? With the help of Europeans. What's your take on that? I think the Trump administration wants to write off Creo que la administración Trump quiso dar por perdida la guerra de Ucrania como un asunto de pérdidas. Querían dar un giro hacia China, que para ellos parecía ser el mayor enemigo. Pero Trump y su equipo subestimaron los problemas que ellos mismos habían creado como Estados Unidos. Todos los presidentes, incluido Trump, estuvieron implicados de alguna manera en la historia de la guerra de Ucrania, y no hay una salida fácil. Es un conflicto muy complicado y difícil de resolver. La única manera de poner fin al problema de Ucrania y detener la guerra es satisfacer las exigencias rusas. Ucrania debe mantenerse neutral. Los rusos quieren un cambio de régimen hacia un gobierno favorable a Rusia en Kiev y más seguridad y derechos para la población rusa en el este de Ucrania. for the Russian minority in eastern Ukraine. So the solution is the country will be divided. Así que la solución es que el país se dividirá de alguna manera. Y la situación para el lado ucraniano está empeorando cada vez más. The Trump administration want to Creo que la administración Trump quería encontrar una salida a esta guerra, pero es muy difícil explicar a su propio partido, los republicanos, a los belicistas entre los demócratas y a los guerreros fríos de la CIA, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Administración, cómo hacerlo, por qué debería aceptar las exigencias rusas. Así que la administración de Estados Unidos quería continuar la guerra, y creo que el señor Trump y su equipo pueden perder dentro de sus propias filas. La salida entonces es europeizar la guerra. Entreguemos todo el asunto a los europeos y que ellos continúen con la guerra mientras nosotros ganamos dinero enviando armas a Europa. we are making money Esa es la salida. shipping to Europe. That's the way out. And as far as I know, Putin explained Hasta donde sé, Putin le explicó al señor Trump en Anchorage, Alaska, que si comienza una guerra nuclear, no solo tendrá lugar en Europa, sino también en Estados Unidos. also in the United States.
Cuando estuve en Karelia, en el norte de Rusia, en junio de este año, vi que la Federación Rusa está construyendo estaciones de misiles allí en los bosques. Así que la Federación Rusa se está preparando para una guerra con misiles nucleares de alcance medio dirigidos a Europa y a Estados Unidos. Y ese es el problema. Los europeos están en una situación muy difícil porque necesitan con urgencia el suelo y los minerales ucranianos como garantía de sus propias deudas. Necesitan nuevas inversiones, nuevas oportunidades para su economía. Y ese es el trasfondo. Esta guerra se ha convertido en un aplazamiento de la bancarrota. Became a delay of bankruptcy. One of the main concerns on the part of the Russian president. Una de las principales preocupaciones planteadas por el presidente ruso durante la conferencia de Valdai fue que quieren militarizar Alemania. Dijo que, si las cosas van en esa dirección, deben recordar lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la situación, Patrick, es diferente para Alemania esta vez. Si quieren militarizar Alemania, tendrían que destruir toda su industria. Y como no hay fuente de energía, no hay gas, como mencionaste, el gas siberiano que debía ir a Europa ahora va a China. El gasoducto Nord Stream ya no existe. Sigue ahí, pero nadie intenta ni quiere utilizarlo. Y con lo que está ocurriendo en Ucrania, no estoy de acuerdo con este tipo de escaladas. No habrá conexión entre Rusia y Alemania en un futuro próximo. Entonces, ¿cómo se pueden producir más armas en Alemania sin energía? Cuando la industria automovilística ya está fracasando, ¿cómo se pueden producir más armas? Car industry is just failing. How you can produce more arms? By new debts. And they cannot Con nuevas deudas, y no pueden devolver esas deudas. Para nuestras élites, no es más que una forma de ganar tiempo para su propia supervivencia. La idea que hay detrás es, sigamos con esta guerra, y probablemente los ucranianos puedan mantener la línea del frente 2 años más, o 3, o 5, y quizá las cosas cambien, y posiblemente entonces tengamos una oportunidad de encontrar una salida a esta miseria. Pero esto es, bueno, es completamente idiota provocar a la fuerza nuclear más poderosa del mundo. Había un poema del poeta alemán Bertolt Brecht sobre Cartago. Después de la primera guerra entre Roma y Cartago, Cartago seguía siendo fuerte. Carthage was still strong. After the Second War, Después de la Segunda Guerra, todavía se podía vivir allí. Y después de la Tercera Guerra, nadie pudo encontrar el lugar. Había sido completamente destruido. Y esto, creo, es el destino de Alemania, cuando el pueblo alemán sigue sin ser capaz de arrojar a esas élites al cubo de basura de la historia. Ese es el punto. Necesitamos un cambio, un relevo de élites en Alemania y en Europa en su conjunto. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que, especialmente en Alemania, y esta es la diferencia en comparación con Francia y los Países Bajos, somos un país sin oposición alguna. Solo una pequeña minoría en Alemania está dispuesta a enfrentarse a esas élites que están destruyendo su propio país. Y creo que eso es una lástima. I believe many of those oppositions in Germany believe that Creo que muchos en la oposición en Alemania piensan que una conexión sólida entre Rusia y Alemania sería enormemente beneficiosa para ambos países. Entonces, ¿por qué no tenemos esa conexión? Estas élites y las personas que de algún modo las apoyan en Alemania realmente creen que a largo plazo pueden sustituir a Rusia por otra cosa. No lo sé, quizá por un país de Oriente Medio, lo cual sería imposible, en mi opinión. La energía procedente de Estados Unidos es tan cara que la industria alemana ya no puede permitirse producir coches en Alemania. Tienen que trasladar la producción a Estados Unidos u otros países. ¿Y cómo va a entender eso la sociedad? ¿Cómo van a asimilarlo las personas? realized by this society. How is that going to be understood by this society? let me become a bit cynical. Permíteme ser un poco cínico. Alemania se convertirá en un museo de historia industrial para los chinos. Podrán visitarnos, mirar a su alrededor, hacer fotos de cómo era hace 100 años y reírse de ello. Ese es el futuro de Alemania, porque nadie está luchando contra esos llamados locos de las élites. Pero esas élites no están locas.
Sus carreras personales y políticas están completamente ligadas a las organizaciones transatlánticas. Lo que están haciendo es ayudar y promover sus propias carreras. Ese es su interés, no su país. Creo que esos son completamente decadentes. I think these elites are completely decadent, and we have to send them. Y tenemos que enviarlos al basurero de la historia. Y tienes toda la razón. Para la economía alemana ya no hay solución. No producimos inteligencia artificial. Eso es algo que están haciendo Estados Unidos, China y Taiwán, pero no Alemania. Estamos perdiendo nuestra base industrial en la producción de vehículos, por ejemplo. Y esas empresas están construyendo fábricas en Estados Unidos y China, pero ya no aquí. Estamos perdiendo miles de empleos. Y todo el mes de Puerto. Pero my way that stirs están minando dormis hacia el abismo. Sleeping into the abyss. They cannot believe that their country is. No pueden creer que su país esté en una situación tan miserable en este momento, porque durante medio siglo funcionó muy bien. Y no pueden creer que su propia historia haya llegado a su fin. Es un problema de psicología. Muchos alemanes pueden verlo, pero no quieren verlo. Están cerrando los ojos. Estas personas votaron por Friedrich Merz, que es un hombre del pasado. No tiene ni una sola idea política creativa. El analista político Gilbert Doctorow en Bruselas lo calificó como el político alemán más peligroso desde Adolf Hitler, y posiblemente tenga razón. Lo que hace Merz es un completo disparate. Y los socialdemócratas en mejor estado están haciendo lo mismo. In a better state of behavior. They're doing the same. Our finance minister. Nuestro ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, fue a Kiev en una especie de estilo de turismo de guerra y prometió dar a Ucrania 9.000 millones más del dinero que no tenemos. ¿Qué es eso? Eso no es un ministro de Finanzas. Es una especie de riesgo moral, nada más. Pero esos políticos llegan a sus cargos gracias a la mayoría de los alemanes. Y tengo que decir que, después de esas guerras destructivas del siglo pasado que se originaron en mi país, en Alemania, después de esas guerras, si ahora una mayoría de alemanes camina dormida hacia una tercera gran guerra mundial o una guerra europea, no puedo absolver a ninguno de esos 85 millones de personas de su responsabilidad personal. Todos son culpables de la próxima guerra. Eso está muy claro. Guilty for the next war. That's very clear. Patrick, if the United States Patrick, si Estados Unidos decidiera salir de Europa y dejar que los europeos se las arreglaran por sí mismos, ¿cuál sería, en tu opinión, la amenaza de que Estados Unidos abandonara Europa? Porque al fin y al cabo, cuando observo el conflicto en Ucrania, veo quién ha sido realmente influido por él. Diría que, sobre todo, Alemania en Europa. Y cuando se analiza la actitud de los europeos hacia la guerra en Ucrania, se ve principalmente al Reino Unido y a Polonia. Recuerdo que, en los primeros días del conflicto, Polonia estaba en primera línea, siendo la más beligerante hacia Rusia. Y ahora mismo colocaría al Reino Unido en ese lugar. No se han visto tan directamente afectados por la guerra en Ucrania. they have not been that much influenced by the war in Ukraine. But you look at Germany. Pero mira a Alemania, es increíble. Para mí, justo detrás de Ucrania está Alemania, por la forma en que la economía alemana se vio influida, incluso destruida, por la guerra en Ucrania. Así que, si Estados Unidos decide abandonar Europa, todos estos países deberían comunicarse entre sí. Va el liderazgo europeo, bueno, el alemán, a decir a otros países europeos, hemos sido muy afectados durante el conflicto. ¿Vais a ayudarnos? ¿Vais a hacer algo al respecto? ¿O tenemos que seguir sacrificándolo todo por el bien de Ucrania? Porque vosotros sois los que más defendéis la guerra en Ucrania. Hablo, por ejemplo, del Reino Unido o de Polonia. I'm talking about the United Kingdom, for example, or Poland. First of all, the United States won't leave Europe completely. En primer lugar, Estados Unidos no se marchará completamente de Europa, porque no quiere dejar que la OTAN se le escape de las manos. La OTAN es una organización estadounidense, una correa de transmisión de los intereses americanos en Europa en su conjunto. No se irán de Europa. Los políticos europeos quieren implicar aún más a Estados Unidos en el juego,
porque frente a Rusia no tienen superioridad aérea. No pueden entrar, necesitan más poder aéreo. No tienen suficientes cazas, y ese es el problema. Y los europeos, bueno, tenemos la coalición de los dispuestos, el Reino Unido, Francia y Alemania. Si entraran en Ucrania, probablemente podrían desplegar allí 50.000, quizás 60.000 o incluso 80.000 soldados sobre el terreno. On the ground in Ukraine. And the Russian army has more than 700,000. Y el ejército ruso tiene más de 700.000 soldados en el Donbass. Así que un cuerpo expedicionario de ese tipo sería destruido en pocas semanas. Eso está muy claro. Son fanfarrones y no tienen mucho en sus manos. Ese es el punto. Y por eso quieren que los estadounidenses se involucren. Esa es la diferencia. Los estadounidenses, bueno, la administración Trump, quieren centrar su atención en China. Necesitan sus recursos para la confrontación con China y los necesitan para estabilizar su propia economía. Ese es el punto. Los estadounidenses son los ganadores. Quieren que paguemos más por el ejército, más gastos militares. More military expenses, and they were successful because our politicians. Y tuvieron éxito porque nuestros políticos no representan los intereses de Europa. Son vasallos, esclavos de Estados Unidos. Y esos esclavos temen que sus amos los dejen solos. Ese es el trasfondo. Y te lo dije, para los líderes europeos es una cuestión de supervivencia. Cometieron tantos errores que no te lo puedes imaginar, empezando por el golpe del Maidán en 2014. Estuvieron profundamente implicados en ese golpe. Profundamente. Y participaron en parte en los asesinatos del Maidán. Estuvieron profundamente implicados en la guerra civil muchos años, con miles de muertos. Casi 50.000 allí. Almost 50,000 over there. And now they are deeply involved in the war. Y ahora están profundamente implicados en la guerra contra Rusia en territorio ucraniano, que por supuesto es una guerra por poderes. Subestimaron al enemigo y se fueron metiendo cada vez más en esta guerra. Los británicos están en Odessa, al igual que las fuerzas especiales francesas. Los tanques alemanes avanzan por el Donbass. ¿Qué pensarías tú si fueras ruso? Puedo decirte lo que ellos piensan. Me dijeron que primero vino Napoleón e intentó hacernos caer de rodillas. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. Después lo intentaron los polacos. Y luego vino Hitler y destruimos Alemania. ¿Y ahora? ¿El siguiente intento? ¿O qué? Esta es la perspectiva del pueblo ruso en el Donbass. No serán liberados por los europeos. Todo lo malo les vino de Occidente. Everything bad came for those people from the West. That's the point. And the West cannot be successful. Ese es el punto. Occidente no puede tener éxito. Es imposible. Pueden intentarlo, pero esto terminará en una guerra nuclear en Europa Central. Y nuestros políticos no pueden ver eso. Son, bueno, como te dije, una especie de riesgo moral. Sí. No tienen idea de sus propias responsabilidades, porque lo que la gente piensa, que el pueblo alemán quiere la paz, no les importa a estos políticos. Quieren la guerra. Quieren la guerra porque no morirían en la primera línea. Morirían otros. Ese es el punto. Realmente creen que podrían coger el último avión hacia Washington unas horas antes de que empiece la guerra. Así piensan los políticos alemanes. That's the way German politicians think. You know, when it comes to the use of nuclear weapons, Putin said. Sabes, cuando se trata del uso de armas nucleares, Putin dijo algo durante la discusión de Valdai. Dijo que las armas nucleares tácticas actuales son muchas veces más potentes que las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Y hablábamos de bombas sucias y armas nucleares tácticas como si fueran cosas pequeñas que podrían usarse durante una guerra. Pero, de algún modo, cuando dijo eso, creo que mucha gente empezó a comprender lo que realmente está en juego en Ucrania en lo que respecta a las bombas y armas nucleares. Y mencionaste que esas élites podrían abandonar Europa e irse a Estados Unidos. Pero si eso ocurre, no será solo Europa. Será, como dijimos, en todo el mapa. Serán Estados Unidos, Europa, y para ser sinceros, en todas partes. And to be honest, I can tell you, European elites Puedo decirte que los europeos, las élites europeas, perdón, están jugando a la ruleta rusa.
Realmente creen que Putin y su equipo no tienen el valor de iniciar una guerra nuclear. Piensan que están a salvo. Están poniendo su propio destino en manos del Kremlin. Posiblemente tengan razón. Y al final del espectáculo, en este caso, dirían, sí, ya lo dijimos, teníamos razón. Pero si sale mal, nadie podrá responsabilizarlos, porque todos estarán muertos. Ese es el punto. Pues bien, estoy observando los debates en Rusia en el ámbito de la ciencia política. Y el politólogo ruso Sergei Karaganov, que se dice que está muy cerca del Kremlin, escribió hace 2 años: si los líderes europeos han olvidado cómo es el camino al infierno, podemos mostrárselo. Podemos mostrárselo. We can show you that. We can show you that. No reaction on the European side. Ninguna reacción por parte de los europeos. Y la Federación Rusa ha cambiado su estrategia nuclear. Antes era completamente defensiva. Ningún primer ataque, absolutamente no. Pero ahora las cosas han cambiado. En esta estrategia nuclear rusa, ahora hay una disposición escrita que contempla la capacidad de un primer ataque. Y los políticos europeos no se lo toman en serio. Eso es algo que caracteriza a los políticos europeos de hoy. Han perdido el contacto con la realidad. Es una especie de ceguera apocalíptica. No ven lo que podría venir y no les interesa. Están demasiado ocupados gestionando sus propias carreras y su propia imagen. Ya no tienen sentido de la realidad. Ese es el punto. Son completamente narcisistas y su pueblo pagará el precio. And their people will pay the price. We had a new poll in Germany. It shows Tuvimos una nueva that encuesta out of en Alemania. 5 voters, Muestra que 3 de cada 5 votantes creen que las acciones de Israel en la Franja de Gaza pueden calificarse de genocidio. Y parece que la población en Alemania siente lo mismo respecto a la situación entre Israel y los palestinos. Pero no se trata solo de Alemania, se ve en toda Europa. En Italia y en otros países, la gente está saliendo a manifestarse contra las políticas en Oriente Medio. ¿Cómo creen en la gran estrategia de la USA? grand strategy of the EU, in your opinion? How is that going to influence the ¿Cómo va a influir eso, ya sabes, en el futuro de la moralidad? morality? Porque estos políticos, cuando hablan de Ucrania, dicen, tenemos que implicarnos más. Están matando a civiles en Ucrania. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que pasar al siguiente nivel para ayudarlos. Pero cuando se trata de Palestina, no se ve ese tipo de política expresada por los líderes europeos. ¿Cómo se puede trazar una línea entre esas dos actitudes por su parte? Can you draw a line between the two sort of attitudes on their part? I'd like to mention that Me gustaría mencionar que lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio. Esto no es solo mi opinión personal, es la conclusión de los informes de las Naciones Unidas. Así que, si no seguimos las conclusiones de la ONU, podemos ver que la mayoría de los alemanes tienen una especie de personalidad dividida. Los rusos siempre son culpables, de todo, de los drones, del número de muertos en Ucrania y de todo eso, pero no queremos ver lo que está ocurriendo en Gaza. Solo una pequeña minoría lo hace. La razón más profunda de esto es un complejo de culpa entre los alemanes hacia los judíos. La propaganda en Alemania dice que matamos a más de 10 millones de judíos durante la dictadura nazi, pero también matamos a 27 millones de rusos y soviéticos. Entonces, ¿qué es eso? Esta es la división, y se originó en la Guerra Fría. the split originated from the Cold War. In the western part of the country, we were on the side of the Americans. En la parte occidental del país, estábamos del lado de los estadounidenses, y la Organización del Tratado de Varsovia era responsable de todo. En la parte oriental, estaban del lado de los rusos durante la Guerra Fría. El resultado es que la gente de Alemania del Este tiene más conciencia política que la de la parte occidental del país. Si quieres iniciar una manifestación o una protesta pública contra lo que está haciendo Israel, te enfrentarás a todo el poder del Estado y de la policía. Alemania hoy ya no es un país libre, ya no es una democracia. Es un estado lleno de represión, y la actual élite política está utilizando a la policía como herramienta de terror contra su propia población. Por eso es muy difícil iniciar una protesta a favor del lado palestino
y de los derechos humanos en Palestina. Palestinian side and for the human rights in Palestine. And that's the point. And Y ese es el punto. Tengo que decir que entre todos los países europeos y occidentales, la prensa estadounidense, la prensa escandinava, la prensa del Reino Unido, la prensa y los medios alemanes son los peores. Están llenos de propaganda. No son más que correas de transmisión de la guerra, nada más. Y creo que esos periodistas en las redacciones de Alemania deberían ser enviados a prisión por ello, porque va contra la ley y contra nuestra Constitución, que es una Constitución de paz. Es una Constitución de paz en lo que respecta a la guerra en Ucrania, pero también a la guerra en Oriente Medio. Y así como los políticos han olvidado que nuestra Constitución es una Constitución de paz, la mayoría de la gente en Alemania parece haberlo olvidado también. seems to forget that this constitution is a constitution of peace. Patrick, when you look at the Russian media and Patrick, cuando observas los medios rusos y además ves lo que ocurre en Europa, con los medios europeos y occidentales, sientes que nos dirigimos hacia una continuación del conflicto en Ucrania. Al menos en 2026 o 2027, seguiremos teniendo la misma situación en Ucrania. still the same case in Ukraine. I think the war will go on. Creo que la guerra continuará, y esto es lo mejor que podríamos conseguir. Lo peor que podríamos obtener sería una guerra nuclear en Europa Central. Es fácil iniciar una guerra en un país como Ucrania, que es muy complejo, pero es muy difícil salir de ella. Para el señor Zelensky, continuar la guerra es una cuestión de supervivencia personal. Y para todos esos ultranacionalistas y fascistas que rodean a Zelensky en Kiev, esta guerra es una guerra de supervivencia. Poner fin a la guerra significaría el fin de su dominio. Ese sería el final. Y para la mayoría de los políticos europeos, el fin de la guerra en Europa, la paz en Ucrania, también significaría el fin de su tiempo. Would bring the end of their time. Their time would be over. Because they would make Su tiempo se acabaría porque se les haría responsables de todos los peores acontecimientos que vemos. There are two possibilities. Hay dos posibilidades. La primera es entre el presidente de Estados Unidos y Vladimir Putin. Espero que de algún modo lleguen a un acuerdo. Pero los estadounidenses y los rusos tendrán la ventaja, no los europeos. Por otro lado, los pueblos europeos, especialmente el pueblo alemán, deben luchar por la paz. Tienen que llevar su protesta a las calles. Si no quieren hacerlo, si se niegan a luchar por la paz, tendrán que luchar en la primera línea. En 1900, en China, durante el llamado levantamiento de los Boxers, había un dicho, los alemanes al frente. Y realmente espero que no volvamos a oír esa frase, los alemanes al frente. Thank you. Muchas gracias, Patrick, por estar con nosotros hoy. The great pleasure as always. Un placer, como siempre. Gracias por invitarme al programa. Hasta la próxima. Nos vemos pronto, Patrick. See you soon, Patrick. See you soon. Nos vemos pronto.